No voy a revelar demasiado de este episodio, comunidad. Solo diré que cada minuto vale la pena. Las historias de hoy podrían ser de las más aterradoras que hayan escuchado en mucho tiempo. Y eso no lo digo solo yo. Hace unos días, invité a un anciano chamán a bendecir mi nueva casa en un barrio apartado de Puebla. Era algo que había esperado por años, y cuando finalmente estuvo lista, sentí que debía hacerlo. Tras el ritual, nos sentamos en la sala a charlar sobre espiritualidad y energías oscuras que a veces parecen rondarnos más cerca de lo que quisiéramos. La conversación derivó en temas paranormales. Le conté que escuchaba un programa donde la gente narraba historias escalofriantes, y aunque mis experiencias propias eran pocas, siempre me había fascinado el mundo sobrenatural. En mi familia siempre se contaron relatos extraños que me acompañaron desde niño. No creo que sean simples leyendas familiares. Esos eventos todavía marcan nuestras costumbres y en parte explican por qué la familia está incompleta hoy en día. Aunque mantengo mi fe, hay algo en mí que me dice que lo sobrenatural, los demonios, los espíritus atrapados y las presencias oscuras no solo existen, sino que se encuentran muy cerca de nosotros. No quiero faltar al respeto a la religión. Sé que para muchos creyentes no tiene lógica la idea de un espíritu que no sigue al purgatorio o al cielo. El chamán me escuchó atentamente y me dijo que no estaba tan equivocado. Incluso otros curanderos y religiosos veteranos saben que estas cosas son reales. Lo que sí advirtió con seriedad es que casi siempre que creemos contactar con un espíritu, en realidad estamos siendo contactados por algo mucho más peligroso. Un demonio, poderoso o de bajo rango, pero demonio al fin. Entonces comenzó a relatarme una experiencia que vivió un sacerdote ya mayor, casi al final de su vida activa, en la Catedral de San Rafael, en una ciudad cercana. Este sacerdote, después de meses fuera por enfermedad, regresó poco a poco a sus labores y se encontraba atendiendo confesiones una tarde de martes. La iglesia estaba vacía. De pronto, desde el confesionario, se escuchó una voz. «Buenas tardes, padre». Era extraña, fragmentada, como si varias personas hablaran a la vez. El sacerdote respondió con calma, pero la voz continuó. «Conocemos tus secretos y pronto pagarás, maldito farsante». Sobresaltado y temiendo por su vida espiritual, el sacerdote salió del confesionario, pero no había nadie allí. La iglesia estaba vacía salvo por una figura al fondo, una monja vestida completamente de negro, alta, erguida, con el rostro cubierto. La observó un instante y luego salió lentamente, sin que nadie pudiera alcanzarla. Esa misma tarde, otros miembros del personal también sintieron presencias extrañas. Pero lo más inquietante ocurrió más tarde con el sacristán. Mientras cerraba la catedral, escuchó pasos provenientes de los pasillos subterráneos. Vio una sombra proyectada en la pared, una figura con una vela en la mano que avanzaba de manera extraña. Intentó acercarse, pero cada vez que giraba, la sombra parecía moverse más rápido, dejándole solo la silueta visible. Finalmente, al doblar una esquina, la sombra se detuvo frente a él. Allí distinguió algo que lo paralizó. 2 pequeños cuernos sobresalían de su frente. Aterrorizado, retrocedió lentamente, recorrió todos los pasillos a oscuras y regresó al altar sin decir nada a nadie, hasta que supo de la experiencia del sacerdote. Entonces, por primera vez, se sintió seguro para contarlo. Cuando el chamán terminó de relatarme esto, me despedí, pero le pedí seguir hablando del tema más adelante. Comunidad, no sé ustedes, pero a mí me fascinó esta perspectiva. Me pregunto qué encuentros tendrían que vivir los religiosos para creer verdaderamente en los fantasmas y en los demonios que a veces se esconden tras ellos. Nos escuchamos muy pronto, si es que se atreven a continuar escuchando. Comunidad, la siguiente historia es probablemente una de las más intensas que hemos compartido. Hace unos días pregunté en el grupo de nuestra comunidad en Discord
cuyo enlace dejaré en la descripción, porque también hay curiosos y bromistas. Pregunté si alguien había vivido algo extraño después de escuchar relatos de terror nocturnos. Una amiga de Instagram me contactó de manera privada y me dijo que a su prima le había ocurrido algo muy fuerte y quería que lo contara de forma anónima. Esta es la historia que me hizo llegar. Por favor, no se sugestionen demasiado, pero voy a dar una advertencia por si acaso. Si estás embarazada, es mejor no escuchar lo que sigue. Aunque siempre digo que no hay que asustarse fácilmente y la protagonista de este relato misma señala que lo que ocurrió probablemente fue coincidencia, esta historia tiene elementos muy inquietantes y delicados. Vamos a hablar de pérdidas y de presencias que acechan, así que sigan solo si se sienten preparados. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre no importa, pero pueden llamarme Isla. Soy de San Miguel de Allende, un lugar hermoso pero que de noche puede sentirse muy solitario. Desde hace tiempo, cuando escucho relatos de terror, noto cosas extrañas que parecen conectadas con lo que escuché. No es miedo ni sugestión, es pura coincidencia, o eso creía. Por ejemplo, después de escuchar el relato de El espectro del invierno, una historia que siempre me ha impactado, mi pareja y yo vimos algo extraño una noche. Estábamos a punto de dormir y detrás de la cortina de la sala percibimos la silueta de un hombre alto, vestido completamente de negro, que parecía flotar por un segundo. Ambos vimos lo mismo y coincidimos en que no era imaginación. Han pasado otras cosas curiosas desde entonces, pero la más aterradora ocurrió un enero del año pasado. Yo estaba embarazada, apenas de 2 meses. Por lo general, mientras trabajo en mi taller, me gusta escuchar relatos de terror porque me ayudan a concentrarme. Ese jueves decidí ponerme unos audífonos y escuchar una historia con advertencias muy específicas. No escuchar si estás embarazada. Al principio no le di importancia. Varias historias comienzan con advertencias similares. El relato hablaba de una joven que había jugado con una tabla de espíritus y su amiga había sufrido una pérdida poco después. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío profundo. Esa vez, aunque estaba concentrada en mi trabajo, no podía dejar de prestar atención. Cuando terminó, me dejó un vacío en el estómago, un miedo que calaba muy adentro. Seguí escuchando más historias durante la tarde. Un relato mencionó mi nombre en un momento muy específico. Me dio un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Más tarde, otro audio comenzó a fallar y repetirse una y otra vez en la misma sección. Quité los audífonos y lo dejé pasar. Al final del día, quise ponerme una bata negra, mi favorita, pero no la encontraba. Recordé que casi un año antes habíamos jugado con una tabla de espíritus en casa y que esa misma bata se había usado para cubrir la mesa de ritual. Pensé que era coincidencia y la dejé de lado. Esa noche, mientras me bañaba, sentí miedo profundo. Tenía la sensación de que alguien me observaba desde la sombra de la sala. Se escuchaban ruidos extraños fuera del baño y la historia que había escuchado no dejaba de dar vueltas en mi mente. Después, al ir a dormir, mi pareja llegó y nos acostamos. Él se quedó dormido de inmediato, pero yo tenía un dolor intenso en el vientre. Me levanté y me senté en el sillón de la sala mirando por la ventana. Tomé un poco de té para calmarme y regresé a la cama. 2 días después, mi pareja me contó algo que nunca me había dicho. Me dijo: Isla, esa noche que te levantaste a tomar té, soñé algo. Estaba solo en el sillón con el bebé en brazos. De repente, apareció una sombra negra junto a mí. Quiso llevarse al bebé, diciéndome que le pertenecía, y luego me ofreció otra cosa. Si no quería entregar al bebé, debía entregarte a ti en su lugar. Obviamente le respondí que nadie tiene derecho sobre nuestra vida ni la del niño, y en voz firme lo alejamos de nuestra casa. La sombra desapareció y desperté. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en la cama, temblando. Durante varios días me sentí mal. Finalmente acudí al doctor. Un jueves, el mismo día que escuché el relato y el día del sueño, me dijo que mi bebé ya no tenía signos de vida desde hacía una semana.
No quiero decir que el relato causara esto, no puedo afirmarlo, pero la coincidencia es inquietante y estremecedora. Desde entonces, he aprendido a prestar atención a las advertencias de los relatos, porque a veces la línea entre la ficción y lo que acecha es más delgada de lo que creemos. Hola, producción y comunidad Voces del Terror. Desde hace tiempo quería enviar esta historia, pero últimamente he escuchado muchos relatos que suceden cerca de donde vivo y sentí que ya era momento de contar lo que nos pasó. Yo nací en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en una zona muy apartada del centro, justo en las faldas de los cerros conocidos como Los Encimales, un lugar donde desde siempre se ha dicho que hay brujas. Y no lo digo yo, cualquier persona que haya crecido por esta zona sabe que algo extraño habita esos cerros. Cuando tenía unos 9 años, mis mejores amigos eran María y Esteban, hermanos, vecinos de la misma calle. Pasábamos las tardes jugando afuera hasta que anochecía, y el miedo nos obligaba a correr a nuestras casas. Siempre era igual, historias de apariciones, sombras, mujeres que volaban, cosas que se escuchaban en los caminos de terracería, todo lo que se decía que rondaba por ahí después del atardecer. Un día, ya sin nada que hacer, sentados en la banqueta comiendo frituras debajo de un viejo mezquite, pasó una mujer a la que todos conocíamos. Sabíamos que no estaba del todo bien de la cabeza. Vivía sola y cuidaba una obra abandonada a unas calles de distancia. Se detuvo frente a nosotros y con un tono duro, casi molesto, nos dijo: ¿Hasta cuándo van a aprender? Se hacen los que no saben, los que no han visto. Nos quedamos en silencio. Luego agregó algo que nos heló la sangre. En estas calles hay cosas que los escuchan. Ustedes juegan a llamarlas con sus historias y un día se les van a pegar. Después se fue murmurando palabras que no logramos entender. No fue el regaño lo que nos dejó en shock, sino que dijo en voz alta algo que nosotros jamás habíamos admitido, que hablábamos de cosas que realmente pasaban ahí mismo, en esas calles donde jugábamos cuando caía la noche. Pocos días después, comenzaron cosas muy extrañas. En la madrugada, las alarmas de los carros empezaron a activarse solas. Algunos vecinos encontraban sus autos abiertos o encendidos, sin señales de forzamiento y sin que las cámaras grabaran absolutamente nada. Al principio pensaron que era un ladrón, pero luego ocurrieron cosas imposibles de explicar. Una madrugada de sábado, de repente, se escucharon muchísimos niños jugando en la calle. Gritos, risas, canciones infantiles. Mi hermana se asomó desde la ventana del segundo piso, pero no vio a nadie. Sin embargo, las voces seguían ahí, como si la calle estuviera llena. Yo abrí la puerta y escuché algo peor. Los niños cantaban en coro, acompañados por una voz adulta, grave, que no reconocí. Las voces se movían. Primero estaban frente a la casa, luego se alejaban una calle atrás, después regresaban más cerca. Eso ocurrió varias veces, pero siempre solo los sábados por la noche. A los días, una vecina nos contó algo aún más perturbador. Mientras trapeaba su cocina, vio asomarse por la entrada unos pies pequeños, sucios, descalzos. Pensó que era uno de sus hijos y le gritó. No obtuvo respuesta. Cuando se levantó, escuchó correr a alguien, pero en ese momento vio a sus hijos llegar juntos de la tienda. Ninguno había estado en la casa. Pero lo que ocurrió después, comunidad, estoy convencido de que nosotros lo trajimos. Un día, mi hermana y yo pasamos por María y Esteban para caminar lejos del barrio, hacia el cerro. Era común hacerlo, todo alrededor era monte y había lugares que nos parecían emocionantes. En el camino, Esteban dijo: ¿y si vamos a buscar al hombre del columpio? Así llamaban a una casa abandonada de la que todos decían que estaba habitada por algo que no era humano. Nos pareció una idea emocionante. Tal vez muchos aquí hicieron cosas parecidas cuando eran niños. Al principio íbamos riendo, pero conforme avanzábamos, algo cambió. Dejamos de hablar, caminábamos tensos. Yo sentía un calor extraño, como fiebre, pero no en el ambiente, sino dentro del cuerpo. Llegamos a la casa, pero no entramos por el frente.
Rodeamos por la parte trasera, cruzando un canal de agua. La arena estaba suelta y saltábamos sobre ella cuando, sin decir nada, todos volteamos al mismo tiempo hacia la reja. Detrás, a la distancia, había una figura. Era demasiado alta, más que la reja, extremadamente delgada. No era una sombra, tenía volumen, pero era completamente negra. No tenía rostro visible. Corrimos, todos al mismo tiempo. No nos detuvimos. Mis amigos, aunque no eran católicos, iban repitiendo el Padre Nuestro conmigo. No paramos hasta llegar a la colonia. A unas calles nos detuvimos, jadeando, nerviosos, y empezamos a reír. Pensamos que por fin habíamos visto un fantasma, hasta que alguien volteó hacia atrás. Desde el camino oscuro venía corriendo esa figura, rápido, directo hacia nosotros. Volvimos a correr hasta la casa. Del miedo, mis amigos pidieron que mi mamá los bendijera. No le dijimos por qué. Nadie sabía que habíamos ido tan lejos, ni que habíamos encontrado algo. Intentamos olvidarlo, pero unas noches después, mi hermana despertó con el sonido de una respiración pesada, como jadeo animal, dentro de su cuarto. No había nada, hasta que miró por la ventana. En un techo vecino, aquella figura estaba agazapada, moviéndose al ritmo de la respiración que se escuchaba dentro del cuarto. Esa misma noche, María también vio a alguien asomarse por su ventana. Lo que estaba cerca de nuestra casa también rondaba la suya. Dejamos de salir, contamos todo a mi mamá. El barrio entero se enteró. Una vecina dijo que a su hijo le había pasado algo similar tras ir a esa casa. La única solución, dijeron, era bendecirlo todo: casas, patios, la calle completa. Así se hizo, y eso lo calmó. Hay cosas que nos escuchan, comunidad, y no siempre es buena idea retarlas. Prefiero que este relato se mantenga en el anonimato. No soy alguien curioso ni chismoso. De hecho, siempre he sido de los que no se mete en la vida de los demás. Vivía solo en un edificio antiguo de departamentos en la periferia de Toluca, de esos con pasillos largos, focos amarillos que nunca iluminan bien y paredes tan delgadas que uno aprende rápido a hacerse el sordo. La gente allí era rara, distante, algunos francamente desagradables. Nadie saludaba demasiado, nadie preguntaba nada, y así estaba bien. Pero hay cosas que, aunque no quieras, terminas notando. El departamento frente al mío llevaba la luz encendida todo el tiempo desde que me mudé, siempre. No importaba si era lunes o domingo, si salía al amanecer o regresaba de madrugada. Esa luz blanca salía constante por debajo de la puerta, como si nunca se apagara. Al principio pensé que era alguien descuidado. Luego imaginé que quizá trabajaba de noche. Después dejé de darle importancia, hasta que noté algo más inquietante. Nunca lo veía entrar ni salir. Yo tenía una rutina muy marcada. Salía temprano, regresaba cansado, cenaba algo rápido y me dormía. Y aún así, jamás coincidí con ese vecino. Nunca escuché una puerta, pasos, una televisión, nada. Solo la luz, siempre la luz. Una noche regresé más tarde de lo normal. Eran casi las 2 de la mañana. El edificio estaba en silencio absoluto. Cuando pasé frente a su puerta, algo me hizo detenerme. La luz seguía encendida, pero ahora se proyectaba una sombra por debajo de la puerta. Eran claramente unos pies. No se movían. Estaban ahí, rectos, como si alguien estuviera parado justo del otro lado, observando por la mirilla. No sé por qué me detuve. Pensé en tocar. Pensé en preguntar si todo estaba bien. No lo hice. Solo dije en voz baja: «Buenas noches». La sombra se movió lentamente hacia el interior del departamento. Entré al mío y cerré con seguro. Esa noche soñé que estaba parado en el pasillo, frente a esa puerta, y del otro lado alguien respiraba muy despacio, como cuidando no hacer ruido. Desperté varias veces, pero cada vez que volvía a dormir, el sueño continuaba exactamente donde se había quedado. Al día siguiente me desperté agotado, con la sensación de no haber descansado nada. Pasaron los días y empecé a notar algo peor.
La sombra estaba ahí cada vez que yo llegaba, siempre a la misma altura, siempre en el mismo punto, como si alguien supiera exactamente cuándo iba a regresar. Una tarde me encontré con la señora del piso de abajo, una mujer mayor que siempre estaba barriendo los pasillos aunque estuvieran limpios. Le pregunté, fingiendo indiferencia, por el vecino de enfrente. «¿Cuál vecino?», me respondió. Le señalé hacia arriba, explicándole que vivía justo sobre ella, el del departamento que nunca apaga la luz. Se quedó en silencio, bajó la mirada y apretó la escoba. Luego dijo: «Ese departamento está vacío desde hace meses». Pensé que bromeaba. Le dije que no era posible, que la luz siempre estaba encendida. Negó con la cabeza. «No, joven, ahí no vive nadie. El último inquilino era un hombre solo, callado. Un día dejó de bajar por agua. Luego pasaron los días y el olor alertó a todos. Murió dormido. Fue poco antes de que usted se mudara». Sentí un nudo en el estómago. No supe qué decir. Subí a mi departamento. Esa noche, como siempre, la luz seguía encendida. No me detuve. Caminé rápido. Cerré con miedo la puerta, temblando. De madrugada me despertaron unos pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Me acerqué a la mirilla sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío. La luz del departamento de enfrente seguía encendida, pero la sombra ya no estaba. Sentí alivio hasta que escuché algo más, un sonido muy suave, del otro lado de mi puerta, como si alguien estuviera parado ahí, muy cerca, respirando. No abrí, no pregunté nada. Me quedé inmóvil hasta que el sonido desapareció. Al día siguiente, la luz del departamento de enfrente estaba apagada, por primera vez desde que llegué. Ese mismo día hablé con el administrador. Le conté todo. No se rió. Solo me dijo que esa madrugada, a la misma hora que escuché los pasos, todas las cámaras del edificio se apagaron durante 3 minutos. Me mudé en cuanto terminó mi contrato. A veces todavía pienso en ese pasillo, en esa luz, en alguien parado detrás de una puerta que no debería abrirse jamás. Le deseo suerte a quien viva ahí ahora. Buenas noches. Ojalá no tengan pesadillas.